no tiene WhatsApp, te manda mensajes de madrugada. Hola, buenas noches, otro martes que nos vemos aquí en Facebook, Conexione. Posteriormente me podréis ver en YouTube, ya sabéis, el canal de Hipnoingeniería, que así es como se me conoce en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pero este directo se emite hoy, martes, a las 9 de la noche en Conexione, donde ya sabéis que se hablan varios idiomas, o mejor dicho, hay personas que hablan distintos idiomas y está el origen, que es Italia, y el italiano, y posteriormente inglés y español en grupos de personas que estamos participando de esta idea que es conexión, de conectarnos, y ya sabéis que nos dedicamos a impartir estas charlitas con toda la voluntad del mundo de compartir conocimiento, de compartir ideas y de... Hola, Estefano y Paride andan por aquí ya. Madre mía, qué alegría que personas de tanto renombre, que ya conozco bien, estén por aquí viéndonos. Voy a hacer una cosa, como a veces en el ordenador, o sea, perdón, en el móvil no me salen los comentarios, los voy a buscar aquí, voy a poner y ahora ya empezamos. Vale, hoy se titula la charla Hipnosis y alto rendimiento. La hipnosis la vengo explicando junto con otros compañeros del canal desde hace tiempo y se podría resumir como un estado de capacidad de enfocar nuestra atención para producir cambios en nuestra programación, en nuestra forma de actuar y de pensar en base a la comprensión de estas cosas. Gracias, Paride. De verdad que agradezco tu presencia, igual que la del resto, pero sabes que contigo pues hay esa conexión tan bonita, ¿verdad? Vale, entonces, ya a día de hoy, hablar de hipnosis y alto rendimiento es una cosa, digamos que habitual. E incluso más habitual todavía, visualización creativa, visualización, ¿cómo se llama también? Dinámica y de otras distintas formas, meditación. Y no es difícil encontrar a un alto ejecutivo de una empresa, a un deportista, a un militar, que hable de la relajación, de la meditación, de la visualización, para desarrollarse y alcanzar la excelencia. Y yo lo que quiero es demostrar una vez más cómo todo eso, al fin y al cabo, es hipnosis. Todo, hola, Vero, mi amor, bonita, todo es hipnosis, efectivamente. Entonces en vez de contaros los datos estadísticos, desde dónde viene esto, desde cuándo se empieza a llamar hipnosis para alto rendimiento, que es allá por los años 60-70, pero en vez de darnos esos detalles, os voy a contar una historia que me pasó a mí en primera persona hace ya unas cuantas décadas también. Hola, Daniela. Encantado. Eran finales de los años 80, muy finales, 88, 89. Yo era jovencito y estaba haciendo ya el curso de entrenador nacional en España, lo que se llama maestro de esgrima, a las 3 armas. Entonces, durante un año iba a Madrid a hacer, yo vivía en Cáceres, cerquita de donde vivo ahora, y iba a Madrid a hacer el curso pues con grandes maestros internacionales, con compañeros de la selección nacional, etcétera. Y yo era de provincias, literalmente. Era una persona, un chavalillo que amaba la esgrima, que se me daba bastante bien, pero que vivía en Cáceres, en la España profunda, como me decían los compañeros, amigos, algunos de ellos, de muchos años ya, claro. Y entonces, además de 16 asignaturas que conformaban el paquete de maestro de esgrima,
había una, dentro de esas 16 mejor, una de ellas que era dedicada al alto rendimiento, a que nosotros como futuros maestros de esgrima fuésemos capaces de llevar a nuestros alumnos a resultados lo mejor posible. Obvio, esa es la función de un maestro, aunque después con los años pueden cambiar las ideas, ¿verdad? Entonces apareció en mi vida algo que me movió profundamente y no por la idea inicial que tenía, que fue una cinta que ponía el profe, que además nos daba psicomotricidad y cosas de biomecánica. Y un día nos dijo, bueno, ahora tumbaros todos y escuchad esta cinta. La cinta empezaba con una musiquita así como del mar, de tal cual, no sé qué, y un hombre empezó a hablar con un tono muy relajado, llevándonos a nosotros a un estado de relajación y de tranquilidad que fue sorprendente para mí. Los que me conocéis ya sabéis que me dedico a la hipnosis y que desde hace más de 20 años ya empecé con el tema de la interpretación de sueños, del mundo onírico y del dormir, porque yo no dormía muy bien. Entonces, esto lo hilo con lo que pasó allí y es que a los 10 minutos, la cinta duraba, me parece que eran 20 o 25 minutos, a los 10 minutos empecé a escuchar roncar a compañeros. Eso a mí, claro, como mi mente era como era, me sacó del estado de relajación que estaba induciendo, pero me hizo darme cuenta de que esa cinta llevaba a la gente a dormirse. Y yo estaba en un estado de relajación muy superior al que había conseguido en mi vida. Entonces le pregunté al profe y él me dijo que eso se llamaba sofronización. Imaginad qué palabrejo. Cuando yo rondaba los 20 años, no existía internet, pero esa palabra la anoté en mis apuntes. Sofronización. Y me volví para mi pueblito, para Cáceres, y fui a la biblioteca. Y no había nada de sofronización ni de nada parecido, ni siquiera conocían la palabra. Con lo cual tuve que esperar casi un año hasta que volví a Madrid y le pedí al maestro, al profe, si me podía dar una cinta, si me podía hacer una copia. Me dijo que obviamente no, que eso no era así, pero un par de días después me la trajo porque vio mi interés y él me dijo, toma, ahí tienes, la cinta de sofronización. A mí me daba lo mismo que esa cinta tratase de desarrollar mis capacidades como esgrimista o como profesor. Me daba lo mismo. A mí esa cinta me ayudaba a dormir. Yo la ponía por las noches y esa musiquita y ese señor hablando, haciéndote visualizarte en un estado, yo no terminaba nunca la cinta. Para mí fue medicina, medicina de la buena. Y estuve, bueno, hasta que la gasté. La gasté al punto de que es verdad, se estropeó, se rompió. Y estuve muchos años con eso, siempre en la mente, nunca se me olvidó la palabra sofronización, ni lo que se conseguía con ella, pero bueno, luego la vida te lleva por donde te lleva, haces la carrera, te pones a trabajar de esto, de aquello, no sé qué. Pero es curioso porque ya a posteriori y hoy en día con esto que todos conocemos, que se llama Internet y ahora ya con el chat GPT y tal, bueno, no hacía falta irse al chat GPT, simplemente pones sofronización y te sale el nombre de Alfonso Caicedo, que fue un psiquiatra y un estudioso colombiano y español. Nació en Colombia, pero posteriormente se vino a España y se nacionalizó español. Y él desarrolló estas técnicas de visualización creativa para temas médicos, clínicos, para mejorar el estado anímico y para resolver bloqueos emocionales de las personas. Esto se llama hipnosis. Él le dio un nombre porque él entendió que era así y su mecanismo se empezó a utilizar en anestesias, fijaros, para sustituir la anestesia por estos estados de pensamiento y de bondad, eh, para temas de ansiedad, temas emocionales. Pero también se utilizó, fijaros qué curioso, en las Fuerzas Armadas para estrés postraumático y para organizar, vamos a decir,
el mental de las personas para no entrar en actividad de violencia inmediatamente. Y también se utilizó, y es aquí donde afortunadamente yo lo recibí, en deporte de alto rendimiento. Entonces daros cuenta cómo lo podemos nombrar como lo nombremos, pero la hipnosis es un mecanismo utilizado desde el principio de los tiempos para cosas tan variopintas como la excelencia deportiva. Y así es como me llegó a mí, si bien, insisto, me daba lo mismo ser mejor tirador, ni siquiera mejor entrenador. Yo lo que quería era dormir. Y gracias a la sofronización del señor Caicedo lo conseguí. Pero claro, la vida es así, continúas y ocurren las cosas que ocurren. Y es que con los años aparece de nuevo la palabra sofronización, hace ya muchos años, y la empecé a aplicar en mi vida como autohipnosis, sin saber todavía que estaba haciendo hipnosis. Pero volví a encontrar algún audio y me lo ponía, bueno, pues para mejorar aún el sueño, porque ya os digo que el hecho de que yo me dedique al dormir por algo será, ¿no? Bien, entonces, voy a comentaros ahora cositas que he ido tomando notas, porque ya como os he hablado de la sofronización, pero esto es en los años 60-70. Posteriormente, en los años 80, ya se empieza a utilizar la psicología deportiva con un desarrollo específico. Y hay autores como William Kroeger y Teodoro Barber que hacen unos estudios específicos para el desarrollo de los atletas. Normalmente se empieza con atletas de atletismo, pero ya con el tiempo se deriva a cualquier atleta de élite. Y los que no son de élite, porque cualquier persona que quiera desarrollarse como atleta o como otras muchísimas cosas, puede utilizar la hipnosis y la autohipnosis, porque al final daros cuenta de que tú, para cualquier cosa, como hemos dicho que se utiliza la hipnosis, puedes hacerte tu propio audio. Esto me acuerdo que hace muchos años me lo decía una amiga. Dice, ¿sabes lo que yo hago? Yo me digo cosas bonitas. Cuando los móviles todavía no eran táctiles del dedito, sino esos móviles más antiguos, los Nokias y todos aquellos, ella se hacía grabaciones y se las ponía para dormir. Ella no sabía tampoco muy bien lo que estaba haciendo. A ver, es que me hace una pregunta interesantísima Estefano Pastorino. Me dice, ¿en qué procedimientos quirúrgicos se puede utilizar la hipnosis? Bueno, mira, hay un médico español, que ahora no me acuerdo del nombre, que lleva toda una vida, y cuando digo toda una vida, lleva décadas utilizando un sistema de salivación hipnótico. Esto habría que mirarlo, es que no me acuerdo del nombre. Eh, Me quiere venir, pero no me acuerdo. Para extracción de muelas, por ejemplo. O sea, daros cuenta, a mí me han sacado en mi vida solo una vez una muela. Fue una de las experiencias más desagradables que tengo. No tengo caries, no tengo nada, pero se me rompió una muela, me la tuvieron que sacar y ha sido una de las experiencias más desagradables que he tenido en mi vida. Y ya conocía la hipnosis. Y fue sugestionado y la verdad es que en el momento, muy poquito, pero después fue terrible. Pero hay mecanismos de hipnosis tradicional, de hipnosis integrativa, de hipnosis clínica, y puedes ponerlo en internet porque te va a salir gente muy potente. Aquí en España hay un tipo también en Barcelona que se dedica, que se genera parestesia, es decir, se genera la falta de sensaciones en un brazo, una mano, en donde sea. Pero también se llega a utilizar, se llega a generar un procedimiento o un mecanismo anestésico inducido por hipnosis. Es decir, tu cuerpo adquiere Ángel Escudero. Gracias, Vero, gracias. El doctor Ángel Escudero es al que me refiero. Gracias por el apunte, reina. Y este señor es famosísimo y ya te digo que lo utiliza para cirugías de cualquier índole, pero él es especialista en odontología. Pero hay otros autores, ya te digo, y mecanismos de pura hipnosis, sugestión hipnótica para operaciones. Y se utiliza en muchos tiempos. Muy buena pregunta, gracias, Estefano. Bien, ¿qué más os decía? Que en los años 90
hay un auge de la hipnosis deportiva y hay muchísimos deportistas e incluso clubes que contratan a, no sé si decir hipnoterapeutas, porque en ese momento la hipnosis, el hipnoterapeuta como tal no está sino sí reconocido, pero tampoco tan bien visto. Entonces, coaching, al coach, que al final lo que te hace es una hipnosis, pero con el nombre de visualización creativa, de focalización, no lo sé, de relajación, etcétera. Pero que si haces el conjunto de todas las técnicas, es una sesión de hipnosis de cajón. Bien, posteriormente y en la actualidad, con todos los datos científicos que hay, ya está más que demostrado que una sesión de hipnosis, bien dirigida y bien recibida por el cliente, te lleva a unos estados de ondas cerebrales que pasan desde beta alto, beta medio y beta bajo, que es lo que tenemos en el momento de estrés, pero también en el momento de estar en la vida cotidiana, a un estado alfa, que es en el que ya hay una capacidad de conexión mayor, y de ahí hacia las ondas teta y las ondas delta, que son las más profundas. Eso está ya demostrado porque hay cantidad de formas de demostrar cómo nuestro cerebro varía su actividad dependiendo de ciertas circunstancias, entre esta de la inducción hipnótica. Bien, uno de los más famosos es David Spiegel, que se ha dedicado precisamente a demostrar cómo la hipnosis activa unas partes del cerebro y desactiva otras. Es decir, activa la parte que te produce una relajación y un aumento de tu lado creativo, mientras que reduce la parte de la activación más pensante y produce por consiguiente ese estado de conciencia alterada. Bien, a ver, esperaros que por aquí... Bien, me hace un apunte veros sobre el doctor Escudero, que me dice que es valenciano y que lleva más de 40 años operando sin anestesia. Entonces ahí queda el dato. Espero que lo investigues, porque ya te digo que yo cuando lo vi por primera vez hace años, yo no daba crédito. Porque además uno de los métodos que haces es la salivación. Él te hace segregar saliva y en base a eso, ahora yo no me acuerdo, ni te lo voy a explicar, no lo voy a intentar porque no me acuerdo, genera un estado alterado de conciencia. O sea, es alucinante. Bien, tenía pensado hablaros de los fundamentos de la neurocientíficos que se han desarrollado actualmente, ¿no? Los mecanismos cerebrales implicados, la atención ejecutiva, cómo se activa la corteza prefrontal y dorsolateral, y cómo se desactiva el modo narrativo, ese modo de nuestra cabeza y de nuestro yo pensante, que está constantemente contándole el cuento como si hubiese alguien a quien contarle lo que estoy haciendo. Ese modo narrativo hace que tu conciencia no pueda acceder al modo creativo o a ese estado que se llama de flujo, el flow famoso, ¿no? Que le dicen los deportistas. Y de verdad que como deportista, en otros aspectos de mi vida también, pero yo como deportista he experimentado ese estado de flow, y la sensación que a mí me dio la primera vez hace muchos años como tirador de esgrima, que es a lo que más tiempo le he dedicado. Tirador es el que practica, el que compite. Y después yo como maestro he entrado en estados de flow muchísimas veces cuando el alumno es receptivo y cuando el alumno está, digamos que en sintonía con tu forma de enseñar. Bien, pues este estado de flow lo he experimentado varias veces y es la sensación de que tú estás a un ritmo normal y los demás van a cámara lenta. Esa es la sensación cuando estás en el estado de flow, que es un estado hipnótico. Hola, Paola Caballero, hola. Buenas noches, reina, bienvenida. Entonces, ese estado de flow es un estado hipnótico. Y se consigue en base, yo las veces que lo experimenté como tirador, era porque iba muy entrenado, iba con altas expectativas y había estado trabajando mucho.
que son formas al final prehipnóticas, son formas de dirigirte hacia un estado hipnótico. Y cuando consigues ese estado de flow, ya os digo, es como tú vas a ritmo normal, pero los demás van despacio. Y claro, eso en una competición significa que tú ves lo que va a hacer el otro y te anticipas a sus acciones simplemente porque parece que van a cámara lenta. Es un estado increíble que se puede prolongar durante horas, aunque no es tan fácil. Porque claro, cualquier interrupción brusca de ese estado conciencial hace que vuelvas al otro estado conciencial y tal vez ya después no puedas acceder de nuevo a él. Bien, bueno, pero solo para el deporte, en absoluto, en absoluto. El coach tan famoso ahora, los coaching, que están de moda, que al final no dejan de ser entrenadores, pero en vez de ser deportivos, son entrenadores para cualquier aspecto de la vida. Puede ser en el liderazgo, en la dirección de empresa. Un personaje español, Emilio Duró, que hace charlas motivacionales y lo que él hace es llevarte a estados prehipnóticos con su charla, muy divertidas, muy dinámicas, y estas están dirigidas a ejecutivos, a altos ejecutivos de empresas muy grandes. Es decir, ya no se utiliza la hipnosis que en alguna de sus ramas, porque puede ser hipnosis conversacional, que es la que hace esta gente, ya no se utiliza simplemente para la terapia o simplemente para el deporte. La hipnosis de alto rendimiento se utiliza para los artistas, cantantes, músicos, pintores, se utiliza para los negocios y para otras, bueno, y también lo hemos dicho ya, ¿no? También se utiliza para el lado oscuro de la fuerza, se utiliza para ayudarnos a consumir lo que no necesitamos, para ayudarnos a tener un poquito más miedo del que debemos, para ayudar... Bien, recordad que siempre lo digo, esto tiene dos caras, la cara blanca y la cara negra, o la cara clara y la oscura. Eso es siempre así. Bien, pero también se utiliza, he dicho, en el cine, en el arte, en el rendimiento intelectual. Hay estudiantes de oposiciones, estudiantes que se están examinando para la carrera, que utilizan autohipnosis o sesiones de hipnosis que ya están empaquetadas en páginas de internet, en muchos casos incluso gratuitas. Hay otra música, hay por ejemplo música hipnótica, los llamados solfegios, o las ondas beta, las ondas delta, las ondas teta, dependiendo de en qué frecuencia te ayudan a estudiar, porque lo que están generando es un estado hipnótico inducido a través del sonido. El sonido binaural, el ruido blanco que llaman, pero sobre todo el binaural, trata de buscar el equilibrio de los hemisferios cerebrales para cuando estás estudiando, que tu yo analítico sea capaz de acceder a tu yo creativo a través del cuerpo calloso y con esa conexión poder estudiar y aprender más. En estado prehipnótico. Es descarado y abiertamente cierto. Y es así, ¿no? Entonces la hipnosis está instalada en nuestro día a día, muchas veces de una forma subconsciente. Es decir, te ha llegado esa información y la estás utilizando, pero tú no eres consciente abiertamente de que estás autohipnotizándote o utilizando herramientas hipnóticas. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? A ver, ¿qué había puesto yo por aquí? Bueno, ¿cuáles son las herramientas más básicas que se utilizan ahora? Había puesto muchas. Wow, me parece que está por aquí. Sí, mi amiga Aurora. Hola, Aurori. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Os quería hablar antes de esto de los enfoques emergentes. Por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, que seguro que ya lo conocéis todo, que es Joe Dispenza. Joe Dispenza es un señor especialista en quiropraxis, pero que se especializa posteriormente, debido a una experiencia vital muy agresiva, en estados alterados de la conciencia para hacer cambios neuronales que reporten los pertinentes cambios fisiológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este señor, aunque él no habla de hipnosis, utiliza los mismos principios, que es el foco atencional sostenido, la sugestionabilidad y la reprogramación en estados de conciencia alterado. Eso es hipnosis. Él no lo llama así, pues,
Bueno, porque él ha desarrollado su mecanismo en seminarios en los que la gente se reúne y hacen algunas veces curaciones, sanaciones espontáneas que son absolutamente increíbles, si no es porque hay a lo mejor 600 o 700 personas allí que pueden testificar lo que ocurre. Entonces, hoy en día ya es emergente el hecho de aceptar que tus estados de conciencia afectan a tu salud inmediatamente y que por ende, activando un estado de conciencia alterado en el que puedas hacer cambios a nivel neuronal, eso va a repercutir directamente en cambios a nivel fisiológico. Pero los cambios a nivel neuronal proceden de cambios que se han producido en tu subconsciente, es decir, de cambios en el emocional. Y volvemos un poquito a lo que ya llevamos tratando en tantas veces que charlo con vosotros. Un bloqueo emocional resuelto significa soluciones en descenso, soluciones a nivel de pensamiento y de fisiología. Por eso, siempre hablo de la hipnosis como este mecanismo tan maravilloso, a veces digo mágico, pero no me refiero a porque sea una varita y ala, ya está resuelto todo. No, no, mágico en el sentido en que muchas de las veces el cambio que se produce en una hora, hora y media de sesión es absolutamente increíble. La persona hace una autosanación con la guía del hipnoterapeuta, pero el hipnoterapeuta es el guía, como mucho, es el acompañante. A mí me gusta mucho la palabra acompañante, porque acompañas a la persona a esos, vamos a decir, sótanos o a esos lugares un tanto oscuros, que no siempre, para poner luz. Pero quien pone luz y quien va al sótano y quien va al lugar es el cliente paciente, que es el que hace la autosanación. Bien, pero me apetecía hoy hablar sobre todo de casos reales, de personajes que todos conocemos, esos los tengo anotados porque son muchísimos y no me acuerdo de memoria. Personajes famosos que han utilizado y que han reconocido abiertamente que han utilizado la meditación, la visualización creativa, el foco atencional, es decir, la hipnosis como mecanismo para la excelencia, para su propia excelencia. Tiger Woods, el famoso golfista, ha declarado, todo esto que os voy a contar, lo he conseguido por internet, yo me sabía varios de ellos, pero ni mucho menos todos, que desde chiquito, ya con 13 años, hacía meditación y visualización, además de hipnosis guiadas, y que posteriormente esto lo utilizó para concentrarse y tener un mayor rendimiento en su desarrollo. Y sabemos que yo la verdad es que no sigo mucho el golf, pero que fue uno de los grandes jugadores del golf de las últimas décadas. Y hay una frase que se le atribuye a él que dice que el 90% del golf es mental. Si puedes controlar eso, eres invencible. Tiger Woods. Los que tenemos cierta edad nos acordamos de Michael Jordan porque era nuestro ídolo como jugador de baloncesto. El mejor jugador de la historia del baloncesto, así ha sido considerado, y yo lo disfrutaba cuando estaba en pleno apogeo. Bueno, pues él colaboraba con entrenadores, con coaches mentales y psicólogos que utilizaban hipnosis en sus sesiones. Él lo que hacía era utilizarlos para buscar lo que antes hemos conocido, que era el estado de flow, que era ese estado en el que, en serio, de verdad que esto ocurre, parece que los demás van un poquín más lento que tú. Entonces te da esa anticipación. En el esgrima es fundamental, en cualquier deporte, pero en el esgrima hablamos de la anticipación como el fundamento de una buena, de la ejecución correcta de una acción para conseguir el tocado, es decir, para ganar. Pues eso es lo que buscaba Michael Jordan, el cual es uno de los, yo creo que él es uno de los mayores representantes de ese flow. Solo había que verle cómo se movía, parecía que todo era sencillo y utilizaba la hipnosis como un mecanismo para trabajar de él.
Como dato curioso anoté que su entrenador, el entrenador que más tiempo estuvo con él, el Phil Jackson, utilizaba estos sistemas de hipnosis después de conocer a Michael Jordan con todo el equipo. Porque él dijo, espérate, si esto lo consigo con uno, y si lo hago con muchos. Bien, el actor Matt Damon, este utilizó la hipnosis para dejar de fumar. Porque ya hemos dicho que la hipnosis no es solo, como hoy estamos hablando, de alto rendimiento, sino para cualquier cosa que tenga un origen emocional. Y Matt Damon ha reconocido que él no sabía por qué fumaba, que quería dejarlo, que no podía. Y en una única sesión de hipnosis dejó de fumar. Y además fue un abanderado en su momento de este método para dejar de fumar. Y gracias a su publicidad, pues se le reconoció los méritos al hipnoterapeuta, que seguro se hizo de oro, ¿verdad? Bien, la cantante Adele también utilizó la hipnosis para superar el miedo escénico. Daros cuenta qué importante para una persona que se dedica al show, al business show, al show business, qué importante superar ni más ni menos que miedo escénico. Pues lo hizo gracias a la hipnosis. Y ella reconoce que tenía ataques de pánico antes de entrar a cantar, y era cantante, claro, decenas de miles de personas viéndola, y lo consiguió a través de la hipnosis. También dice que perdió kilos gracias a tratamientos hipnóticos, que es otro de los mecanismos que hay. A ver, hay por ahí un tal José Luis Espejo Saboriego. Si es así, pues... Hola, primo. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bueno, gracias por venir. Vale. Personaje hiper mega conocido, Albert Einstein. No hay ningún dato en el que él hable de hipnosis o de autohipnosis, pero se sabe que trabajaba en estados hipnóticos de conciencia alterada. Es decir, él tenía una serie de protocolos para acceder a estados de conciencia alterada en los cuales resolvía y conseguía obtener resultados que no obtenía en los estados de conciencia normales. ¿Qué pasa, campeón? Dice el José Luis. Selu, pues aquí estamos dando una charlita sobre hipnosis. Vale. Una frase célebre de Einstein fue: a menudo pienso con música, veo mi vida en imágenes y estas imágenes impulsan mi pensamiento. Es decir, Einstein, lo llamemos como lo llamemos, estaba haciendo autohipnosis, alterando su estado de conciencia para obtener resultados de excelencia. Bien, otra persona que reconoce haber utilizado la hipnosis era el famosísimo David Beckham, que trabajaba ni más ni menos que con Paul McKenna, que es un hipnotista británico súper conocido, y efectivamente trabajaban juntos, ¿vale? Entonces, cada uno lo utiliza para lo que necesita. En su caso de David Beckham lo utilizaba sobre todo para la recuperación de lesiones. Daros cuenta lo que acabo de decir. Hipnosis para recuperación de lesiones. Significa que en estado hipnótico puedes acelerar la regeneración física de tu cuerpo. Que esto es muy fuerte, señores y señoras, que es muy importante la herramienta que tenemos en la mano. Y esta herramienta bien está que sea dirigida por un profesional del tema, pero es que tú puedes hacer trabajos de autohipnosis y regenerar tu cuerpo o hacer cambios en tu cuerpo emocional que afecte a tu cuerpo pensante. Es decir, puedes reprogramar tus ideas solo con proponértelo haciendo un trabajo de hipnosis, que si está dirigida por un profesional, genial, pero que también lo puedes trabajar tú. Y eso es muy interesante. Bien. Un político, Churchill, el famoso Churchill. Bueno, pues también utilizaba la autohipnosis para contener su ira. Por lo visto era un señor con un carácter ahí más o menos, aunque siempre la imagen que se da de él y la representación suya es de un tipo muy calmado. Y él reconoció que utilizaba mecanismos de autohipnosis para controlar ese estado de ira, vamos a llamarlo. Bien,
Vamos a ver. Bruce Willis, que todos conocemos, imaginaros Bruce Willis con sus famosísimas, entre otras, pero de las que yo me acuerdo, la jungla de cristal, la saga, usó la hipnosis para superar tartamudez. Si antes hablábamos de Adele, que tenía miedo escénico, imaginaros un actor como Bruce Willis con tartamudez. No hay carrera posible. Bueno, pues eh, tenía esa limitación, trabajó con hipnosis y todo eso desapareció. Y bueno, todos lo conocemos, todavía sigue por ahí el hombre. Eh, Cambió patrones neurolingüísticos, PNL, programación neurolingüística. Él cambió patrones neurolingüísticos con hipnosis. Eso es cambio en las redes neuronales. Es muy interesante. Bueno, ahora jugamos un poco a interpretar. Mozart era famoso por entrar en estados de trance para componer. Yo no voy a decir que Mozart utilizase la hipnosis, pero sí estados de trance. Y el trance está asociado inequívocamente a la hipnosis. Y es famoso, ¿no? Porque él generaba esos estados, autogeneraba esos estados. Es decir, digamos que podemos decir que hacía estados de autohipnosis para conseguir lo que todos conocemos de Mozart. También a Sylvester Stallone se le conoce porque utilizaba la hipnosis para estados de automotivación y para también recuperación física, porque muchas de las películas que él hacía de tanta acción como conocemos, él no usaba dobles, recibía los golpes y entonces para recuperarse de esas lesiones, de ese dolor, utilizaba también la hipnosis. Uno de mis favoritos, porque este lo cuento siempre, es Salvador Dalí, que entraba en una hipnosis natural, inducida por el sueño, que se llama el estado hipnagógico. Eso lo he contado 28 veces, pero es que hay cosas que se repiten porque son así. Es famosa la siesta de la cucharilla. Se ponía a dormir, y lo hacían muchos surrealistas. Esto, no sé si con la cucharilla, pero que era algo recurrente. Se echaban una siesta en una silla con una cucharilla del café en la mano y se quedaban en estado de relajación hasta que su cuerpo se relajaba tanto que la cucharilla se caía. Y ese ruido le despertaba. Y entonces atrapaban la información que había en ese estado, que se denomina hipnagógico, que viene de hipnosis, y atrapaba la información que había ahí y con eso hacía luego los cuadros tan famosos y las obras de arte y los escritos, etcétera, que se le atribuyen y que todos conocemos, ¿no? Bueno, Kevin Costner, famoso porque sufría mareos y náuseas en alta mar, lo que ponía en peligro su desempeño actoral, y entonces contrató un hipnoterapeuta para eliminar la respuesta emocional, porque había un conflicto emocional, que yo no sé cuál es, pero gracias a esas sesiones de desensibilización consiguió poder hacer las películas también encima de un barquito y no tener mareos. Bueno, a este personaje es menos conocido, pero es Richard Bandler, que es el cofundador de la PNL, de la programación neurolingüística. Y simplemente quiero poner que declaró que la PNL no es más que una forma moderna de hipnosis disfrazada de tecnología de comunicación. Es también muy interesante, ¿no?, que el cofundador de una técnica reconozca que al final lo que él está haciendo es hipnosis. Bueno, voy a terminar con otra famosísima, Serena Williams, otra tenista que está rodeada, por lo visto, rodeada, que ha trabajado con muchos entrenadores mentales y expertos en su gestión, y ella decía abiertamente que se dormía, que llevaba al estado hipnagógico, al estado del sueño, se dormía con el desarrollo del partido del día siguiente, visualizando lo que ella quería que ocurriese, cada punto de cada juego, de cada set, siempre, obviamente, con golpes ganadores. Y entonces eso
hacía que su sistema anímico estuviese siempre muy alto y por consiguiente estuviese muy fuerte físicamente. Y bueno, en parte eso es lo que tenía preparado por hoy. No tenía preparado gran cosa más porque lo que os quería contar era eso. Era que la hipnosis es una terapia. La hipnosis trata de buscar conflictos emocionales que hay en el subconsciente y resolverlos para que haya una reprogramación en positivo de nuestras limitaciones pensantes, mentales. No es necesario tener un problema para utilizar la hipnosis. Si es tabaquismo, si es adelgazamiento, si es adicciones, es obvio que hay un problema emocional que hay que tratar. Pero tú puedes ser una persona que te sientas estupendamente bien, que tengas una alimentación fantástica, que no tengas adicciones, pero que quieras darle un impulsito a tu vida, que quieras buscar la excelencia o, como se dice ahora, la mejor versión de ti mismo. Y puedes utilizar la hipnosis para eso. Últimamente me han llegado clientes que me han dicho, no es que yo considere que tengo ningún problema. Es que sé que dentro de mí hay algo que quiere manifestarse, que es algo positivo, que es algo que yo quiero sacar, pero que no encuentro el cómo. Y es fantástico porque me llama gente que tiene adicción a una droga o me llama gente que tiene adicción a estados emocionales que se ha separado y no sé qué. Pero que te llame gente así mola mogollón. Porque esta gente viene ya muy livianita y entonces el trabajo que hay que hacer con ellas es un trabajo así, es de entrenador, de coach emocional, pero con un carácter en positivo todo el rato. No necesitas, en la mayoría de los casos, bucear en aspectos turbios del subconsciente, sino simplemente potenciar lo que esa persona ya siente sobre sí misma. Y para eso se utiliza la hipnosis también. Hoy, pues, esta era mi intención. Hemos hablado mucho de la hipnosis como herramienta de sanación, hipnoterapeuta. Hemos hablado mucho de la hipnosis como mecanismo de sugestión y cómo eso engarza con la manipulación y por consiguiente que hay una hipnosis positiva y que hay una hipnosis negativa. Pero también quería hablar de esta forma de hacer hipnosis, que es simplemente para potenciar algo que tú ya tienes en positivo. Si eres un gran atleta, como la Serena Williams que hemos dicho, o el golfista Tiger Woods, o cualquier otra persona, o si eres un deportista que no tienes por qué ser de élite, pero quieres ser mejor jugador de pádel, mejor tirador de esgrima, puedes hacer hipnosis y te puedes desarrollar más y mejor sin haber necesitado tener un problema para usar la hipnosis. Así es que esto era lo que hoy quería comentaros. La hipnosis es una maravilla como mecanismo de desarrollo, porque te lleva a estados alterados de conciencia. Y ahí siempre, siempre que tú lo permitas, hay un beneficio para ti. Bueno, pues con esto sí que me despido. Os agradezco a todos los que habéis estado ahí, que hoy habéis estado un grupito bastante grande. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Y ya sabéis que a partir de dentro de 2 o 3 días podéis acceder, por si queréis repetir, por habéis llegado tarde o os apetece volver a escuchar cositas, podéis encontrar esto dentro del grupo Connessioni, en los álbumes que hay dentro de mi álbum, Saba Castro. Pero si os apetece más YouTube, ahí estáis, buscáis Hipnoingeniería y dentro de la lista que se llama Directos Connessioni, ahí estará también. Vale, Vero me dice, muchas gracias Saba, muchas gracias a todos, a todas y a todos, y acordaros que os quiero mucho. Chao, chao. Mi guitarra no